Hola, mi nombre es María. Soy nacida el 2 de septiembre de 1963. Nacida en Ecuador. Mi ciudad es Loja. Voy a contar relatos de mi vida. Yo tuve una niñez muy bonita hasta los 6 años, que recuerdo partes cuando estaba mi padre vivo, pues era una niñez muy bonita. Bueno, no lo tenía todos los días, trabajaba él fuera de la ciudad, era procurador de obras públicas, entonces no pasaba en la ciudad, él se iba a los pueblos a donde le tocaba ir, pero los días que venía, pues lo pasábamos bien. Era una niña que todo lo que quería, si quería un juguete, decía, papá, me gusta una muñeca, y decía él, pues bueno, cuando venga, trabajamos y tendrás tu juguete. ¿Y cuál era el trabajo? Porque no le gustaba que salga mucho a la calle, y yo era hija la última, entonces no querían que salga mucho a la calle, y me cogían y me ponía, mi padre decía, bueno, pues vamos a jugar matemáticas, y me cogí y me tiraba en el suelo un poco de granos secos, y que haga porciones así jugando a las matemáticas. Y luego entonces me decía, vas a hacer porciones de uno, de 2, 3, 4, 5, hasta el número 100. Y me hacía, y yo tenía que hacer las porciones del maíz contando porcioncitas, y luego me decía, me las revisaba y decía, muy bien, pues entonces tendrás tu regalo porque has trabajado. Y así pasaba y me regalaba. Luego me regaló un perrito porque me gustaban a mí los perritos, me regaló un perrito. Luego era cerca de Navidad, y a los 5 años me regaló una muñeca muy grande y decía lo mismo, si sacas buenas notas. Estaba yo en el jardín, porque ya se empieza por el jardín, que llamamos, que es de 5 años, y entonces pues uno va ahí a aprender el inicio para el próximo año ir ya preparado a la escuela. Entonces me regaló una muñeca y me dijo, para el próximo año, ¿qué vas a querer? Que ya entonces le digo, papá, yo quiero otra muñeca, porque era una colección de muñecas. Le digo, yo quiero otra muñeca. Y me dijo, si trabajas, pues tendrás. Pues nada, comenzamos a seguir así pues el año del colegio, y él iba y venía de su trabajo, que no pasaba, venía cada 15 días, y tenía yo un defecto malo, como a cuenta de que era una niña consentida de mi padre. Cuando él llegaba, yo quería estrenar zapatos y decía, papá, que ya se me han roto los zapatos. Y no era que se me ha roto, sino que los cogía, y yo cogía y los estropeaba, cogía con lo que encontraba y los rompía, y para que me compre otro par de zapatos. Y un día me alcanza a ver, y yo creía que él no me estaba viendo, y yo destapé la suela del zapato y me dice, papá, no, le digo, papá, se me ha roto el zapato. Me dice, hija, se te ha roto el zapato. Muy bien, pues ya lo tendrás. Yo quiero para mañana zapatos para la escuela, irme con zapatos nuevos porque estos están rotos. Cuando al otro día por la mañana, la sorpresa mía era de que me había traído unos zapatos de castigo porque los había roto, unos zapatos de material de caucho. Y yo me sorprendí, ¿cómo estos zapatos de caucho? Y me dijo, eso es para que aprendas a cuidar, no porque papá trabaja, tú vas a hacer esas cosas. Bueno, pues la niña cogió los zapatos al otro día, se iba a la escuela y se fue al río, porque nos íbamos a un río después, cuando llegaba, cada los 15 días que llegaba mi padre, nos íbamos al río a lavar y a jugar, porque eso era cuando él llegaba, era mi distracción, que él me llevaba al río para lavar mi madre la ropa, las mantas, esas cosas grandes, íbamos a lavar en el río. Bueno, entonces como me había comprado esos zapatos que no eran que me gustaban, pues me hice la que me caí en el río y los tiré y me quedé sin zapatos. Bueno,
Eso fue un castigo y me dijo, desde hoy en adelante los zapatos compraré yo cuando crea conveniente. Castigada. Bueno, pasaba ya el tiempo, llegó a noviembre y me volvió a repetir, hija, ahora, ¿qué vas a querer de regalo para pedir a Papá Noel que te traiga en Navidad? Porque se iba él ya. Y dijo, este viaje va a ser largo y vendré para la Navidad. Bueno, le dije lo mismo, yo quiero mi muñeca. Cuando sucedió que vino mi padre un 21 de diciembre, yo ya tenía 6 añitos y entonces vino y tenía que ir a pagar a la gente con la que él trabajaba. En ese entonces no habían como ahora que se paga con nóminas, sino se pagaba en efectivo. Y salió una mañana, que me acuerdo tan presente, que salió, pero ya no regresó bueno. Había tenido un accidente por ahí con una persona y se había caído y se había golpeado la cabeza y a base de ese golpe le dio un derrame cerebral. Desde ese momento cambió ya nuestra vida, la mía cambió y la de mi familia cambió. ¿Por qué? Porque mi padre ya le dio un derrame cerebral, no sabíamos lo que había pasado, se le había extraviado el maletín de dinero que tenía que pagar. Pues mi padre el día 24 de diciembre falleció. Yo entre cosas buenas que entendía y otras no, pues la noche de la Navidad había estado mi padre muerto, pero yo no sabía, a mí no me lo comentaron de que había muerto, sino veía que la gente hacía rumores por ahí con mi madre, hablaban, pero no me decían nada. Y me dejaron a mí con una señora, bueno, me dijeron que me acueste, yo en pensar de que al otro día era la Navidad, yo dejando mis zapatitos para que al otro día me vengan a dejar el juguete. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al otro día de mañana, pues me levanté con la señora que me dejaron que me acompañe. Ya no estaba mi padre, ya no estaba mi juguete. Al día siguiente me desperté y no encontré mi juguete. Bueno, mi pregunta era que todo mundo en la calle, pues con el juguete, los niños con triciclos, con bicicletas, jugando, y me preguntaban, Esperanza, ¿y a ti qué? ¡Ay! Bueno, entonces al otro día de mañana, todos los niños con sus triciclos, con sus juguetes, y me dicen, María, ¿a ti qué te ha dejado el niño Jesús? Y yo, nada. Es que eres mala, por eso no te han dejado nada. Y yo fui bajando a mi casa y le digo a mi mamá, que llegaba en ese momento, le digo, mamá, que el niño Jesús no me ha dejado juguetes. Y me dicen mis amigos que soy mala, que por eso no me ha dejado juguete. Y andaba atrás de mi madre diciéndole eso, que por favor, que por qué no me ha dejado el juguete el niño Jesús. Y mi madre ya no supo resistir, tolerarme de tanto que insistía. Y me cogió de los brazos y de un impulso me sentó en la cama y me dijo, niña, que te voy a decir algo. Que tu padre ha muerto y no va a haber ningún juguete desde hoy en adelante porque el niño Jesús no existe. Lo que traen los juguetes son sus padres. Y yo me quedé en shock, sorprendida. Que cómo que mi padre ha muerto y sin juguete. Sé que prácticamente lo de mi padre no lo entendía que había muerto. Bueno, pasó, ya salí afuera, se acabó mi inocencia de la ilusión del juguete porque salí afuera. Y comencé a decirles a los niños, no soy mala. Lo que pasa que no hay niño Jesús, porque los que dejan los juguetes son los papás. Córtame. Bueno, entonces ya pasó y me dijeron, niña, eso no se hace, no se dice eso porque estás quitando la ilusión de los otros niños. Y yo le decía, pero es que mi mamá me ha dicho que no hay niño Jesús. Que el niño Jesús no deja los juguetes sino los padres y que como mi padre se ha muerto, por eso a mí no me ha dejado. Y luego pues ya pasó, ya comencé a entender del fallecimiento de mi padre, pues no supe lo que lo habían llevado a enterrarlo, nada de eso. Bueno, pasó el tiempo, seguíamos, vino un tiempo ya muy malo, cambió mi situación de esa niñez que tenía hasta ese momento, hasta mis 6 años, cambió por completo. Porque mi padre, como ya muerto,
vinieron a embargarle a mi madre las cositas que teníamos porque creían que mi madre se ha hecho quedar el maletín de dinero. Y bueno, fue una vida ya que cambió por completo de lo que teníamos a no tener nada. Mi madre tuvo que, de lo que nunca había trabajado, a empezar a trabajar, a buscarse la vida. Lo mismo, yo ayudarle a las responsabilidades que ella cogió, a la casa, a buscarse ella la vida, a buscar ropa para lavar, se puso a lavar ropa ajena, yo la ayudaba, mi vida en la escuela cambió por completo, ya unos días iba a la escuela, otros días no, y así íbamos pasando, ya iban algunos meses y un día yo salía de mi casa, fue como que venía una varita mágica y que llegó un señor y pregunta, ¿tú eres la hija de Luis? Y le digo, sí, pero mi padre ya murió. Y me dice, sí, sí, hija, sí, yo sé que tu padre murió. Y como era niña, pues sí, no me corté y le digo, es que nosotros estamos pasando mal, mi mamá, no tenemos para comer y tenemos que lavar ropa ajena y no tenemos para pagar en la casa que estamos ahora viviendo porque no teníamos casa propia, ya fuimos a alquilar. Y el Señor yo creo que le dio mucha pena y dijo, desde hoy en adelante no vas a pasar eso, ni tu madre ni tú. La comida vas a ir a comer en un bar y yo la pagaré. Fue así, me dijo que lleve una vianda para llevar la comida, cogí, saqué de la casa de mi mamá, porque en mi país, en mi época de niñez, pues no nos cuidaban como ahora en esos tiempos, los cuidan, los protegen a los niños, no. A los 6 años salíamos solos al colegio, íbamos solos, también como las escuelas eran cerca de la casa, iba sola y venía sola, y entonces pues después de muerto mi padre, peormente, mi madre se iba a lavar y yo iba a la escuela y si tenía que comer comía algo y si no otra vez regresaba porque teníamos jornada partida en la escuela. Y bueno, cuando este señor me dijo eso de que él nos iba a dar de comer, pues yo me puse muy contenta y fui con él al barcito a coger la comida. Cogí la comida y me fui llevándole a mi madre al río. Y en lo que fui al río, le comenté muy contenta, le digo, mamá, que un amigo de mi papá me ha dado comida para nosotros y dice que no nos preocupemos, que todos los días vamos a tener comida. Y mi madre se sorprendió y se preocupó mucho, dijo, hija, ¿qué te dijo ese hombre? ¿Qué te hizo? ¿Qué? Ella pensaba algo malo, que a lo mejor esa persona era un abusador de niños. Entonces ella dijo, ¿te ha tocado por alguna parte? No, mamita, que no, que a mí no me ha hecho nada. A mí me ha dicho que es amigo de mi papá y que han sido buenos amigos y que de la única manera era poder ayudarnos de esa forma. Bueno, así iba pasando el tiempo, ya iban pasando meses y meses, cuando un día íbamos por la calle y lo encuentro al señor y le digo, mamá, mira, este es el amigo de mi papá. Y se presentaron ahí en ese momento, se conocieron y le dijo que sí, que él era el que nos daba la comida, pero sin ningún interés, y que lo que él quería es ver que si podía llegar a la casa donde vivíamos nosotros. Mi mamá estaba también un poco deprimida, le dijo que bueno, que si es amigo de mi papá, pues que podía ir para charlar y así comenzaron. Pues yo iba pasando el tiempo, ya iba cerca de los 7 años que iba a tener y hablaba este señor, nos ayudaba mucho, le traía cosas a casa y ya no tuve yo niñez, se acabó de jugar, se acabaron premios, se acabaron todo, porque tenía que luchar con mi madre para poder sobrevivir. Pasa el tiempo, ya tuve 8 años. La escuela lo mismo, la llevaba muy mal. Bueno, mis profesores, ¿para qué? Se entendieron el caso que teníamos, pues me ayudaban los días que no iban, cuando iba al otro día me decían que no pasaba nada, que lo importante era que vaya, que no querían que pierda los años de la escuela. Bueno, y así pasaba, seguía el tiempo. Ya tuve 8 años, seguía lavando mi madre y yo lo mismo. Me puse a trabajar muy pequeña por ahí ayudándole a mi madre, allá llaman niñeras, me puse a cuidar a unos niños y
y iba con, que era mi profesora de la escuela, como ayudarnos prácticamente. Era una echada a la mano a nosotros, que nos daba algo de dinero para que yo le vaya a cuidar a los niñitos de ella, y seguía yo también en la escuela. Bueno, cuando así, este señor seguía hablando con mi madre y se lo había dicho que lo que le interesaba era mejor que en vez de que vivamos esa vida, como el señor era viudo y mi madre era viuda, que por qué mejor no se unían los dos para formar una familia y poder vivir. Bueno, hizo eso mi madre, hizo su compromiso con este señor y cambió mi vida, porque de lo que vivía yo en la ciudad tuve que irme al campo. Me fui a un pueblo. En ese pueblo el señor tenía una finca. En esa finca había que cuidar vacas, bueno, animales del campo. Y pero bueno, yo de lo que estaba en la ciudad me fui al campo. Ya no me quería poner en la escuela. Ya dijeron que no, que cómo van a ponerme en la escuela. Y yo lloraba y yo le decía, yo hago todo lo que sea, pero a mí pónganme en la escuela, yo quiero terminar la escuela. Bueno, viendo el interés que tenía el señor, me puso prácticamente pues condiciones, que si yo ayudaba en la casa con los animales, en el campo haciendo las tareas que había que hacer, me dejaba que vaya a la escuela. Pues así fue. Yo entré a la escuela en el pueblito. Bueno, entonces fui a la escuela en el pueblo que vivíamos. Tuve mucha suerte. Mis profesoras me entendían, que yo les dije que yo voy a ir a la escuela más tarde porque no tenía obligaciones que ir a hacer, ir a dejar las vacas de un potrero a otro. Y me dijo las profesoras, no pasa nada, hija, cuando tú termines tu obligación vienes. Se daban cuenta ellos, ya se enteraron de que yo era huérfana, que no era mi padre, sino era mi padrastro el que estaba viviendo ahí. Entonces dijo, no pasa nada, tú cuando termines de hacer tus obligaciones vienes. Y yo llegaba ya a la hora del recreo, llegaba a la escuela. Entonces yo desde ese entonces, desde los 9 años, yo ya no tenía esa niñez, es decir, de jugar, de eso, sino yo llegaba porque me gustaba la escuela. Yo llegaba, era a igualarme lo que me había retrasado las 2 horas y media de la mañana de la escuela. Yo llegaba a igualarme, mientras que los demás niños jugaban, yo me ponía a igualar los deberes, la materia que me había atrasado. Pues tuve también una acogida mala, porque los niños, siempre ha habido el acoso. No es ahora el acoso que ha habido, siempre ha habido el acoso, y no es necesidad de ser de otro país ni nada de eso. En el mismo pueblo de uno hay acoso. Yo en ese entonces, cuando yo llegué a esa escuela, claro, me vestía diferente a los niños del campo, porque ahí era un campo, pues no se vestían los niños bien, y yo todavía tenía mi ropa de la ciudad. Entonces me decían, esta niña ha venido de la sequía, porque en ese entonces en mi pueblo, en mi país, hubo un tiempo de sequedad, que la gente emigraba de un sitio a otro. Entonces decían, esta ha venido de la sequía. Y pues me marginaban, como lo que es el bullying, se burlaban de mí. Además, yo tengo un apellido raro, que mi apellido es Pizarro, y pues se me reían, me decían, ya viene la pizarra para escribir, porque como se escribía en pizarrón, ellos ya me decían a mí pizarra. Pero bueno, eso no me afectaba en nada. Yo llegaba, comentaba a mi madre, y mi madre, pues desde que falleció mi padre, se puso más fuerte, más dura, que ya no era la misma mamá de antes, sino era que todo había que saberse defender, que teníamos que saber luchar, que eso era nada. Entonces me decía, tú ni caso, tú tienes que seguir adelante, porque si te pones a pensar en lo que te dicen los demás, pues si te ofenden con una palabra, no te van a matar, tú tienes que seguir. Y eso me enseñó a ser dura, que ya dije, pues me digan lo que me digan, era como que no me enteraba yo. Decía, pues hablen, y los dejaba que hablen. Lo que hacía es irme a refugiar en mis profesores, para que tuve una suerte muy buena, que mis profesoras me entendían, me echaban una mano y me ayudaban. Y así iba pasando el tiempo. Yo, no digo, mi niñez fue ya muy dura. Tenía que trabajar, no digo, llevando vacas, limpiando potreros, haciendo cosas que un niño de esa edad no las hacía. Pero bueno, en ese entonces, en mi país sí los hacen. Pero el caso era mío, que yo veía
que yo no tuve hasta los 6 años esa niñez, se me hizo difícil ese cambio. Pero bueno, seguí, así que yo no he tenido una niñez, luego ni una adolescencia muy buena, porque muy pronto entré al colegio por medio de mis profesora. Cuando terminé la escuela me dijo, eres una excelente alumna. Y yo le decía, es que yo quiero ir al colegio, yo ya quiero ir al instituto. Allá se llama colegio, no le dicen instituto, sino yo quiero ir al colegio. Y me dijo, y mi padrastro ni mi madre pues dijeron que no, que yo no iba, porque como era lejos, el colegio tenía que volver a mi ciudad, que era como a 15 kilómetros, y solo había un autobús. Y allá el colegio es a las 7 de la mañana que se empieza. Yo decía, no me pasa nada, que yo me voy al colegio, yo hago lo que sea, pero no me importa levantarme más pronto para ir a hacer las tareas que era. ¿Cuáles eran mis tareas de hacer? Pues yo desde los 9 años comencé a ordeñar vacas, pero no las vacas como se ordeña con máquinas, sino manualmente. Y no era una vaca, sino eran como 50 vacas, y tenía que ordeñar. No tenía otra ayudante mi padrastro, sino solo ordeñábamos los dos. ¿Y qué hacía? Yo a las 3 de la mañana, pues ya comenzábamos a ordeñar las vacas, porque a las 7 de la mañana ya la gente ya está andando, ya entregando la leche a una empresa que entrega. Pues yo a las 3 de la mañana estaba ordeñando vacas, a las 6:30 de la mañana tenía que estar saliendo al filo de la carretera. Era una vida muy ajetreada, a carreras, pero me gustaba. ¿Por qué? No me cansaba, sino era mi objetivo, que yo quería ir al colegio. Y me puso mi padrastro al colegio y fui. Estuve en el colegio hasta tercero de la ESO primero. Luego le dije a mi profesora de la primaria, por favor, ¿por qué no le dice a mi padrastro que yo quiero ir al colegio? Y me dijo, no te preocupes, que yo voy a hablar con él y que yo me encargo en irte a hacer matricular y todo eso. Así fue. Ella le habló, me fueron a matricular en el colegio que yo quería. Entré al colegio. Era muy buena en unas materias, en otras a mí no me gustaba mucho el inglés y lo llevaba muy mal, pero fui una buena alumna hasta tercero de la ESO. Tenía que estudiar y a la vez hacer mis obligaciones. Yo salía muy de mañana y volvía por la tarde, y llegaba a mi casa, comía y tenía que salir a hacer las tareas del campo, ir a ver, a apartar los terneros de las vacas, ir a cortar la alfalfa para dar a las vacas. Y acordaba, se me iba ya, llegaba la noche, a las 8 de la tarde cenábamos, y en vez de irme a dormir, tenía que ponerme a hacer mis deberes, si es que yo quería llevar mis deberes al colegio, porque esas obligaciones, decían los dos, mi madre y mi padrastro, el que quiere, pues le cuesta. Y tú verás, como tú has querido colegio, tú verás si haces deberes o no. Y a mí eso me encantaba, pues yo me ponía a hacer los deberes. Hacía los deberes hasta las 12 de la noche. En el pueblo de nosotros al comienzo no había luz y teníamos que hacer con mecheros, con las velas, y me daban las 11 de la noche. Y no digo, y a las 2:30 de la mañana ya tenía que levantarme, porque a las 3 teníamos que, a las 2:30 nos montábamos en los caballos y íbamos a las 3 de la mañana a llegar al pueblo, a donde teníamos las vacas, que eran en el cerro, ir a ordeñar. Terminábamos a las 5:30 y yo a las carreras me bajaba para poder coger el autobús. Ahora llegaba. Era muy duro esa vida, no sé, yo no sé, sería que era una niña, ¿no? Que me gustaba, que quería superarme. Yo decía, no me puedo quedar así. Si se ha muerto mi padre y no me ha podido ayudar, pues si me ha tocado vivir esta vida, pero yo quiero salir adelante. Entonces no me importaba nada, lo que yo era salir a carreras, y llegaba a un riachuelo que teníamos y me lavaba las piernas y eso del lodo que venía de lo que venía ordeñando las vacas, porque era un campo, ¿no? Y me lavaba un poco, me aseaba y me ponía por medio de un chaparro de montes, me ponía el uniforme y me iba al colegio. Y no desayunaba, porque de mañana a mí no me apetecía desayunar. Entonces iba. En eso, bueno, fue consciente este señor, mi padrastro, y dijo, esta criatura no desayuna, come mal, porque llegaba lo mismo desesperada a la hora que llegaba a comer, y
y cogía, medio comía y corre a hacer mis obligaciones. Fue una vida muy, muy, muy dura. Pero bueno, seguía, no, de eso no me, y además no me arrepiento hasta ahora, digo, pasado malos momentos, pero al mismo tiempo era feliz a mi manera, porque yo decía, si quiero algo como tenía que hacerlo para que me den, yo, ya lo llevaba como una obligación, como que era mi trabajo, entonces decía, bueno, si no trabajo tampoco no me dan, porque era un trabajo lo que hacía yo, lo que podía hacer otra persona particular, pues lo hacía yo y no me importaba, pero a mí me daban lo que yo quería. Era jovencita y me gustaba, era un poco coqueta, decía, yo quiero algo. Yo, por ejemplo, decía, yo quiero, don Antonio, yo quiero que me compre una ropa, un pantalón, una blusa a mi gusto, y me decía, bueno, ¿quieres que te compre? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que ponerte a limpiar un potrero, y yo me ponía a limpiar y no me importaba, pero yo lo que quería es tener, no quería quedarme atrás de las otras chicas que se vestían bien a la moda, pues yo también quería eso, pero era a base de sacrificio, trabajando. Y así iba, pasé ya a primer curso, pasé a segundo curso y seguía todos los días de mañana luchando, e incluso para una parte de mis profesores yo estudié en un colegio marista que se llama Instituto Daniel Álvarez Burneo, era un colegio marista de hermanos españoles, y veían que se enteraron también ahí un hermano del colegio, el rector, y se enteró de la historia pues que tenía yo, que no tenía padre y que era una niña luchadora, porque eso decía, me ponían de ejemplo, decían, qué niña para luchadora. Eso, todos los niños, porque en el colegio ese habían de toda clase de clases sociales, desde la alta, porque en mi país hay alta, media y baja prácticamente, que eran nosotros, porque yo ya le digo pues no había, ya no tenía quien me dé, sino tenía que trabajarlo a base de esfuerzo, era lo que me ganaba. Entonces el hermano rector del colegio lo ponía de ejemplo, decía, mira esta niña como lucha porque ella quiere salir, decía, no quiere quedarse sin conocimientos, ella quiere aprender y eso deberían aprender las demás chicas. Ponía de ejemplo a las demás que no querían estudiar, que tenían todo. Sin embargo, yo tenía, pero era a mí no me faltaba, pero era a base de mi trabajo, de mi esfuerzo. Sé que era cambio. Yo daba mi esfuerzo de mi trabajo para que a mí me den lo que yo necesitaba. Bueno, y así pasaba, ya pasé a segundo curso, pasé a tercero, estuve en tercer curso, lo mismo, la misma historia, con las compañeras en el colegio. Yo no he sido mucho de muchas amigas, yo siempre he sido de una compañera y una amiga, y eso yo he tenido desde cuando estaba en la escuela también. Una sola niña yo me llevaba con ella para mis cosas buenas o cosas malas, para contar, porque no habían tampoco cosas que hacíamos fuera de lo normal, pero en ese tiempo cuando uno es niño, pues lo ve de otra manera, cree que son cosas sobrenaturales, lo que uno cuando de repente hace alguna cosa y se cuenta los secretitos. Era una sola amiga, y así pasaba el tiempo. Llegué a tercero de la ESO, terminé tercero de la ESO, pero ya no seguí estudiando, pues hubo un problema de que como ya comencé a ser un poco adolescente, ya tenía 15 años, pues la influencia de las compañeras, pues me fui a bailar y pues me llevaron a bailar y mi madre se enteró y por ahí ya comenzó los problemas de que no quería de que estudie. Pues me ilusioné de un chico, pues luego de ese motivo, pues mi madre y mi padrastro dijeron que no, ya no me dejaban ir a estudiar, pues tomé la decisión de casarme y me casé, creyendo de que casándose uno iba a tener mejor libertad, porque mi madre en eso, pues, bueno, entonces ya comencé ya la adolescencia, uno por ahí se ilusiona, tuve ya mi primer chico por ahí, mi madre y mi padrastro ya no les gustaba eso, comenzaron a controlarme mucho, salíamos por ahí de fiesta con mis amigas que me ayudaban a mentir diciendo de que podemos salir de esa manera porque a mí no me dejaban salir a cuenta de que yo era prácticamente
era la última de mi madre, pero a la vez era como ser la primera y la última, que no tenían más, entonces tenían miedo de que me iba a pasar algo, porque en ese entonces pues a uno no le explicaban nada de decir de esto del sexo, nada de eso, entonces lo que único a uno le decían, cuidado que no vayas a salir con tu tripa, con tu domingo 7, pero uno no entendía exactamente qué era el domingo 7 ni la tripa, entonces pues tenían ese miedo, pero a uno no le manifestaban nada, no le daban conocimientos de sexo ni nada, entonces era el miedo que ellos tenían, lo tenían hecho ahí un tapujo era como un tabú guardado que no se podía saber, pero a la vez nos echaban miedo de lo que nos podía pasar. Entonces, viendo que por ahí andaba ya ilusionada, me controlaban más. Ya lo conocía mi chico que era, y comenzamos a salir, lo conocía mi chico por medio de una tienda de abarrotes que era, y en una tienda de abarrotes, y comenzamos a salir. Y mi madre pues ya se molestó, dijo que sí, que a eso vamos al colegio, que se van al colegio es a tener enamorados, no a estudiar, y que no, ella no lo ve de acuerdo en que tenga enamorado, era, porque allá no se dice novios, sino enamorado. Bueno, así pasaba el tiempo, pues ya tuve 15 años y seguía, pero yo seguía con mis obligaciones y mis responsabilidades. En el colegio no estaba mal, yo estaba estudiando bien, pero mi madre ya se puso un poco ya que eso lo que vamos a salir es con una barriga, y que pues que tenía que dejar el colegio. Entonces pues luego tomamos la decisión, mi chico, de que nos casamos. Pues hice eso de casarme creyendo que con eso que me iba a casar y que iba a ser lo que yo quería, a irme de fiesta, y que ya como ya no iba a tener control de mi mamá, que iba a pasarlo bien. Total, no fue así. Ya me casé, me vino antes las responsabilidades, más de que mi marido también era joven, trabajaba, pero no era un sueldo para poder llevar una familia. Pero bueno, seguimos así, tuve ya mi primera hija y luego tuve otra niña. Me tomamos la decisión, como éramos jóvenes, dijo mi marido, nada, Esperanza tiene... Mamá, uy. Mi marido tomó la decisión y me dijo, María, vas a tener que volver a reiniciar tu colegio, no puede ser que te quedes ahí sin seguir estudiando. Y tomamos la decisión en que seguía yo el colegio por la noche y nos pusimos a estudiar los dos el colegio. Seguimos estudiando, luego él, por ejemplo, siguió la autoescuela, que allá se va a una escuela no es de meses, sino de 3 años para salir de conductor profesional. Él siguió eso, de la conducción. Yo terminé el colegio y seguíamos luchando porque no nos alcanzaba el sueldo. Yo me puse a trabajar, ya tenía 3 hijas y me puse a trabajar, me puse a poner una panadería, tuve una panadería. Realizaba yo mismo el pan, mis pastelitos, y seguíamos trabajando, luchando ya con 3 niñas, y ya vuelta a los años, pasados unos 14 años, tuve otra niña que es la cuarta, y seguíamos luchando. Ya no sé qué. Y bueno, estudiando se me hacía un poco complicado porque yo tenía que estudiar por la noche y con mis niñas tenía que dejarle con una señora que vivía al lado hasta que llegue mi esposo. Pero bueno, todo cuando se quiere hay que esforzarse para poder obtener algo. Y mis niñas eran muy buenas también, me ayudaban mucho en decir, mamá, vete al colegio, que no pasa nada, que nosotros nos quedamos aquí con la vecina jugando. Y se quedaban. Y así me iba al colegio, luego mi marido también. Bueno, ¿y cómo sobrellevaste tu rol nuevo de madre, estudiante y a la vez esposa? Un poco complicado
por el motivo de que te viene más obligaciones en pensar que cómo vas a dejar tus hijos, con quién los vas a dejar, que se viene más duro porque tienes ya no solo la responsabilidad de tus hijos, las tareas de ellos de ver, sino además la de casa, de deberes de tu colegio, responsabilidad con el esposo. Bueno, yo en mi caso del esposo no tenía mucho porque él, por ejemplo, salía de mañana y en su trabajo él comía, todo eso. Entonces yo comidas para mi esposo, eso yo no lo hacía. Si no era las obligaciones de ropa de mis niñas y mis deberes y en pensar de que por la tarde tenía que desprenderme de ellas para irme. Pero eso me hacía también para poder seguir adelante y decía, no, yo quiero una meta, que quiero salir adelante, no me puedo quedar ahí para incluso darles unos conocimientos, prestarles unos conocimientos a mis hijos cuando ellos lo necesitaban, porque eran pequeñas, pero iban creciendo, iban a ir a la escuela y yo tenía que saber algo para poderles guiar a ellas también. Entonces eso me hacía dar fuerzas para yo poder seguir luchando. Ya que yo tenía un horario de colegio que era nocturno, entonces durante el día pues yo me organizaba, siempre la costumbre de levantarse pronto, me levantaba pronto a dejar haciendo mis tareas, lavando la ropa de mis niñas, porque tenía que lavarlas a mano, no había la facilidad de lavadoras ni nada de eso, pero en ese entonces no sé, será que también era joven, porque como fui madre joven, pues no lo llevaba mal. Yo, ilusionada porque he sido muy posesiva, quería mucho a mis niñas, para mí todo era bonito y parece que lo llevaba bien. Yo de mañana me levantaba, arreglaba a mis pequeñas, me ponía a lavar mi ropita, arreglo de mi casita, luego ya me distribuía el tiempo, me organizaba y dejaba un tiempo para hacer mis tareas. Mientras ellas jugaban, yo me ponía a hacer mis tareas, hacía mis tareas porque sabía que por la noche yo entraba al colegio a las 7 de la tarde y salía a las 11 de la noche. Entonces ese horario, por ejemplo, de 7 a 9 de la noche que llegaba mi esposo, me preocupaba porque quedaban con una vecina, pero como a las 9 ya las recogía para llevarlas mi esposo a nuestro piso donde vivíamos, ya me quedaba tranquila, pero lo llevaba bien, con el objetivo de que quería superarme. Y cuando eras niña, ¿qué tipo de vestimenta se llevaba en tu época? En mi época, bueno, eran casi normal, por ejemplo, la ropa como ahora, que van pasando las modas, venían, por ejemplo, cuando yo tenía unos 8 años, estaba la moda, por ejemplo, los pantalones que ahora están saliendo en esta época, acampanados, la manga acampanada, anchos desde la cadera hasta el bajo, las blusas, habían unas blusas estilo que llamaban Mariana de la Noche, unos modelitos, casi como ahora que están saliendo porque están volviéndose en esta época ahora, la época de los años 60 están volviendo esas modas. Casi no hay mucha variación, voy por el estilo de lo que había antes. Al menos, bueno, en mi país no ha habido esos modelos de vestimentas, decir que vestidos muy largos ni nada, una vestimenta casi normal. Vale, durante la entrevista solo has hablado de tu madre y de tu padre. Pero ¿cómo eran las relaciones entre otros miembros de la familia? Como has dicho que tienes hermanos y que eres la última, pues comenta un poco. Bueno, yo tengo 6 hermanos, pero con los primeros, como no los conocía mucho porque habían salido muy pronto del núcleo familiar, no pasaban con nosotros, no he tenido un buen vínculo familiar, solo me llevaba más con la que conocía, con 2 hermanas, pero con la una me llevaba más que hasta ahora en lo actual me sigo llevando. Con las demás no las conocía mucho porque vivían fuera de la ciudad que yo vivía, vivían en otras ciudades, habían emigrado y se habían ido. Bueno, tengo 6 hermanos, una se llama María, otras... Tengo 6 hermanos, una se llama Mari Carmen, Segundo, Ubaldina, Rosa, Victoria, Segundo, ya dije, ¿no? Tengo 5 hermanas, la una es Mari Carmen, Rosa, Victoria, Julio, Daniel y la última soy yo. Bueno, cada uno, no hemos tenido una buena relación porque cada uno ha cogido su rumbo a vivir, han formado sus familias y vivían lejos. Una incluso viven aquí en España. Yo también estoy aquí en España.